Mundial de concientización sobre el uso de los antibióticos del 18 al 24 de noviembre y le agradecemos la diferencia, el tiempo a uno de los más reconocidos médicos infectólogos que tenemos en nuestra ciudad, Lucas Stefanini. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por este momento. ¿Qué se puede decir? ¿Qué consejo se puede dar con esta semana? Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, particularmente en esta semana lo que se trata de hacer es concientizar sobre el uso racional de antibióticos, entendiendo que el mal uso de los antibióticos lo que genera es un aumento en la resistencia de los gérmenes que producen enfermedades y que obviamente puede llegar a aumentar la mortalidad de los pacientes. El uso de los antibióticos, para entender un poquito, hoy en el mundo se usan toneladas de antibióticos por día. El 50% de los antibióticos que se usan son en seres humanos, pero hay un 50% de esos antibióticos que estamos usando en animales, en veterinaria. Y muchas veces también se están usando antibióticos en animales de granja y en animales para consumo, que muchas veces no están enfermos y que no necesitan los antibióticos. Y estamos generando que estos animales obtengan o presenten bacterias resistentes y nosotros los estamos consumiendo. De hecho, hace poco salió un trabajo de la Universidad de Córdoba donde demostró que en el río Suquía hay bacterias multiresistentes. O sea que, para que entendamos, esto es un problema de toda la población y que en todo nuestro ambiente se ve perjudicado por el tema del mal uso de los antibióticos. Compañero, ¿nos tiene la posibilidad de dialogar con el doctor Stefanini? Bueno, doctor Stefanini, Fernanda lo saluda. Primero, gracias por recibirnos allí. Le quería preguntar esto que usted decía, ¿cómo se regula impartir antibióticos a animales? ¿Esto depende de cada criador? ¿Cómo hacemos para controlar este consumo en los animales para que no ocurra lo que usted está describiendo? Bueno, particularmente es una de las recomendaciones que OMS ha empezado a dar, que el Estado, los estados, empiecen a controlar el uso de los antibióticos, sobre todo en animales de consumo. Claro. Digamos, dependemos un poco de ese control. Como yo te decía, muchas veces se dan antibióticos no con el hecho de controlar enfermedades, sino muchas veces para que algunos animales de granja crezcan más rápido, claro, o como estimulantes de crecimiento. Y generan que estos animales empiecen a presentar bacterias multiresistentes que resulta que nosotros después estamos consumiendo. Por ende se necesita una regulación muy importante por parte de las autoridades. ¿Y en los seres humanos hay una automedicación también respecto a esto? Sí, por supuesto, por supuesto. No solamente automedicación, sino también, digamos, gente que va por ahí a la farmacia, solicita un antibiótico y muchas veces se lo venden sin receta. Claro. Si esto lo queremos hacer tal vez en otro país, es más difícil. Por ahí en Argentina todavía, aunque se ha empezado a controlar un poco más, todavía no es difícil adquirir un antibiótico sin receta. Lucas, buen día. Javier te saluda. Perdón que voy a ir muy al llano. ¿Qué es un antibiótico? Bueno, hola Javier. Mirá, particularmente un antibiótico es una molécula que tiene la capacidad de actuar sobre una bacteria. Una bacteria es una estructura, una célula que puede generar enfermedades en las personas y en los animales. El antibiótico, una vez que uno lo ingiere, ingresa al organismo y tiene la capacidad de llegar hasta la bacteria, actuar sobre alguna estructura particular de la bacteria, puede ser su pared, puede ser su núcleo, puede ser algunas estructuras dentro de su pared celular, y de esa manera destruirla. Son muy importantes porque entendamos que a partir de que se inventó el primer antibiótico, que fue la penicilina, ya por la década del 30, nosotros empezamos a ver que empezó a bajar la mortalidad en la población. Y hubo enfermedades que antes no se podían controlar que empezaron a controlarse. El tema es que con el mal uso o el uso indebido o el sobreuso de antibióticos, estuvimos viendo que aumenta la resistencia a los antibióticos comunes y cada vez necesitamos antibióticos más complejos, muchas veces que son más caros de fabricar para controlar las enfermedades infecciosas. Claro, doctor, ¿quién va ganando la carrera? Si las bacterias y los virus
o el desarrollo del antibiótico, digo. Es muy interesante la pregunta. Yo tenía un profesor de infectología que siempre nos decía que las bacterias están acá hace millones de años antes que nosotros, por ende es probable que en la evolución estén mucho más preparados que nosotros para sobrevivir. Ahora, hasta hace pocos años había muy poco interés por la industria farmacológica para generar nuevas moléculas. A través de una recomendación que sacó la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años se han empezado a fabricar nuevas moléculas de antibióticos para atacar estas nuevas bacterias multiresistentes o panresistentes. Claro. Están empezando a salir antibióticos nuevos, por suerte, que son muy buenos, que son muy efectivos, pero que obviamente aumentan muchísimo los costos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y el desarrollo de estas moléculas es desde lugares de otros países o se da también en Argentina? Generalmente la industria farmacológica son industrias multinacionales. Generalmente la parte de investigación se pueden hacer, hay también investigaciones en nuestro país sobre antibióticos nuevos que se van probando. Entendamos como para entender un poquito, una molécula nueva que una fábrica de farmacológica quiere sacar al mercado, tiene por lo menos entre 15 y 20 años de pruebas. O sea, para que una molécula pueda salir al mercado y pueda ser consumida, tiene que pasar mucho tiempo, porque se tienen que hacer pruebas, ¿no? Pruebas primero en laboratorio, luego se pasa a pruebas a nivel de animales, luego se empiezan a hacer pruebas en humanos y después también se hacen pruebas cuando ya la molécula está en la calle y se está consumiendo. Claro. Por ende, también lleva un tiempo determinado poder sacar un antibiótico que también sea seguro, ¿no es cierto? Te quiero preguntar, Lucas, ¿cuál ha sido, yendo al caso concreto, en tus años de profesión y como infectólogo, lo más complejo que te ha tocado ver? Bueno, digamos, a mí, hoy por hoy, no sé si es lo más complejo, pero te voy a decir lo que más me preocupa. Hoy por hoy, en mi, digamos, consulta diaria, yo lo que observo y veo es un aumento muy importante de las infecciones de transmisión sexual. Bueno, la sífilis que parecía que era algo que era de la Edad Media y de repente se la escucha de vuelta, ¿no? Sí, ni hablar. Y la tuberculosis también, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente te dice, ¿hay tuberculosis en Argentina? Sí, hay muchísima tuberculosis de hace muchos años, no desde ahora. Ahora, con el tema, por ejemplo, que vos hablabas de la sífilis, uno empieza a ver reportes y nos damos cuenta que no es solamente el problema acá. Hay digamos, reportes e informaciones de países como Brasil que han aumentado 5 veces la cantidad de casos, Estados Unidos, Europa, sudeste asiático. O sea, en todo el mundo hay un aumento muy importante de infecciones de transmisión sexual como son, por ejemplo, la sífilis. Doctor, ¿hacen algo desde la institución por esta semana de conciencia sobre el uso de antibióticos? Bueno, nosotros en general a través del Comité de Control de Infecciones que trabaja activamente en la institución y a través de los diferentes miembros que participamos en ese comité, nosotros tenemos un enfermero en control de infecciones que se encarga muchas veces de dar las capacitaciones, no solo al personal, muchas veces damos capacitaciones también a los pacientes, a los familiares, para concientizar sobre el uso de antibióticos y el uso racional de antibióticos. Que no solamente tiene que ver con usar el antibiótico y usarlo bien, sino tiene que ver con que la cantidad de días que se usa, con la dosis que se tiene que usar, etcétera. O sea, es importante la participación de toda la comunidad médica o del equipo de salud en este sentido. Bien, doctor Lucas Stefanini, muchas gracias por haber recibido al móvil allí. Por favor, un gusto hablar con ustedes. Gracias, Marce. Gracias, Fer, hasta el próximo contacto. Bueno.